Bien, oye, para mí es una tremenda alegría y un gran honor también poder compartir este momento con todos ustedes para conversar y saber más del trabajo de Marcelo López Dinardi. Con Marcelo personalmente he tenido el privilegio de ya llevar quizás 10 años discutiendo de distintos temas y encontrándonos en distintos lugares. Y me parece fascinante en el fondo que se haya dado esta oportunidad para poder abrir esas conversaciones e intercambiar en el fondo la investigación que Marcelo ha estado desarrollando durante estos años, que como ya nos lo va a presentar, tiene que ver básicamente con explorar, podríamos decir, esta distancia que aparece cuando pensamos que lo público y lo común son efectivamente dos cosas distintas y que hay algo en el medio, ¿no? Y que efectivamente es un espacio que como escuela, sobre todo también a partir del proyecto de los títulos construidos, es un espacio que estamos buscando habitar, es un espacio que estamos buscando activar, ¿no? Entonces creo que Marcelo durante los últimos años ha llevado una reflexión muy sistemática y metódica respecto de esos temas, así que me parece excelente que podamos tener esta conversación con él hoy día. Para hacer las cosas más formales, voy a leer la presentación del libro que Marcelo nos va a presentar. Está fresco, así que lo que está impreso acá en tinta todavía está actualizado y dice algo más o menos así, porque está en inglés. Marcelo López Dinardi es profesor asistente de arquitectura de la Universidad A&M de Texas. Sus intereses están asociados a la escala del diseño, al rol de lo público y lo común, y en la arquitectura como un medio expandido. Él es editor del libro Arquitectura desde lo público hacia lo común, de la editorial Routledge del 2023. Esto es diciembre 2023, ¿cierto? También es editor del número 111 de la revista RQ, dedicada al decrecimiento. Y actualmente está trabajando en el proyecto Sueños Encementados, historias materiales y ecológicas de Puerto Rico. Este proyecto examina el rol del cemento, la arquitectura y el medio ambiente y la política en el contexto colonial de Puerto Rico, desde el contexto colonial, perdón, hasta el día presente, si es que efectivamente el colonialismo no está, o sea, hay otra discusión ahí. En mi traducción el problema. Y está desarrollando esta investigación como un fellow de la iniciativa Mellon, juntando las divisiones futuros del post-desastre en el Centro de Estudios de Puerto Rico en Hunter College. Desde el 2022 es director general de la Asociación de Escuelas Colegiadas de Arquitectura en Estados Unidos. Marcelo tiene un Bachelor en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y un Master of Science del programa en Prácticas Críticas, Curatoriales y Conceptuales de Arquitectura de la Universidad de Columbia, donde nos conocimos. Así que, Marcelo, es un placer tenerte acá. Pues cuéntanos en qué ha estado este tiempo. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir y por la invitación. Yo soy fan de lo que se ve a distancia, lo que está pasando aquí, así que es un privilegio poder estar aquí. Así que gracias a Rodrigo y a todo el equipo de la UDLA por la invitación. Yo estoy también trabajando con los estudiantes en el workshop esta semana, así que también aprendiendo y reaprendiendo sobre el contexto de la Villa San Miguel y de Chile a través de las investigaciones de los estudiantes, ¿no? Mucho de lo que, digamos, de dónde vienen las ideas que están aquí, también tiene que ver con mi trabajo con los estudiantes y con la enseñanza. Así que no necesariamente es lo que voy a mostrar, pero es parte de lo que está aquí. Esta charla realmente tiene 4 partes. Una es Concept Reflections, o sea, como las ideas que en principio dan pie a esto, pero es un poco, dado que realmente el foco ahora queremos presentar más un poquito las ideas del libro directamente, así que voy a saltarme varias de ellas para explicar otras cosas de cómo llegamos al libro principalmente. Pero sí quiero resaltar 2 momentos de esta
de esa inicial. Uno que discute los commons, en este caso los commons porque son en Inglaterra, o sea, el concepto de lo común, a través de, en el 1604, cuando se implementan los Enclosure Acts que cambian la manera en que nos relacionamos al terreno y a la tierra. Es el momento en el que comienza realmente esa idea occidental de crear divisiones de propiedad. Así que es un momento como coyuntural en el entendimiento de lo que vendría a ser lo público, pero también sobre lo que era lo común. Lo común en ese caso era principalmente las tierras abiertas para, digamos, usufructo colectivo, para el sustento, digamos, de los grupos que vivían ahí con muchísima más libertad. Y lo otro importante son las herramientas. En este caso, la herramienta del Gunter's Chain, la cadena de Gunter, es lo que permitía generar esa división de tierras. Así que son como, aquí hay algo bien interesante sobre la escala tan simple, tan pequeña de la cadena de Gunter, con la implicación que tiene en el territorio y eventualmente en el planeta, ¿no? Entonces, dos momentos más también importantes como para resaltar dentro de ese contexto son el entendimiento de nuestra transformación en una sociedad avanzada tecnológica, el rol de los medios y digamos, nuestra transformación en sociedades mediáticas. Esta es una de las portadas originales de ese libro que probablemente muchos conocen, pero me gusta siempre resaltar la casa y la antena, porque la casa realmente, la arquitectura ya de ese momento en adelante pasa a ser el soporte de la tecnología, ¿no? Y ahí un poco lo demuestra esta imagen. Y casi que por último, de esta, quiero resaltar también esta imagen, que tiene que ver con la manera en que también hoy en día empezamos a ver nuestros propios territorios. Ese es el satélite de Google que nos permite desarrollarnos, ubicarnos en nuestros propios territorios, ¿no? Y ya indistintamente todos conocemos Google Maps y todo lo demás. Y el satélite se llama Worldview, ¿no? Una manera de ver el mundo a través de ese satélite. O sea que hay como un sentido muy moderno de universalizar y de homogeneizar la mirada sobre el mundo y sobre el territorio, y el desarrollo de las tecnologías que también, ¿no?, son muchísimo más avanzadas y están a la par y en conjunto con esos sistemas de definir y establecer territorios en la Tierra. Así que una parte importante de este trabajo tiene que ver con que, no sé si algunos se estarán preguntando por mi acento qué está pasando, pero yo nací en Rancagua, pero me crié principalmente en Puerto Rico, aunque viví en Chile algunos años posteriores y tal, y después fui a Nueva York, que estuve casi una década, y ahora vivo en Texas. Así que también el concepto de desplazamiento, migración, territorio es fundamental, digamos, a mi entendimiento con la arquitectura, que no tiene que ver con las típicas ideas de estabilidad y permanencia, sino más bien con el entendimiento de como temporalidades que se asocian a lugares, ¿no? Y ese último instante fue el edificio que ven a la izquierda acá, un pedacito, es el edificio de arquitectura de Texas A&M University, donde estoy ahora. Es una universidad pública en el estado de Texas, uno de los más grandes de Estados Unidos, y la universidad tiene 70.000 estudiantes, que es una de las tercera o cuarta más grande de Estados Unidos también. O sea que el impacto del concepto de lo público está muy plasmado como en la universidad. Y por otro lado también en como las tensiones que yo llegué aquí en el 2018, que se vivían también en el contexto de Texas, que ahora muestro un poco de eso. Pero Texas también es un estado que se caracteriza por una política muy de libre mercado avanzado, que entonces todo el tema de la energía es precisamente, la energía significa la extracción, ¿no?, de petróleo y gas, es lo que promueve el Estado. Así que hay unas problemáticas bien interesantes entre trabajar
y estar sustentado por dinero público, cuando ese dinero público también es el mismo que uno está como tratando de retar y quizás y de cuestionar en el proceso. Así que habían varios temas que a través de esta universidad también, estas universidades, las universidades públicas en Estados Unidos, están fundadas por una ley gubernamental, el Morrill Act, que estableció para crear la fundación de los terrenos, transferir terrenos de comunidades nativas de Estados Unidos, apropiarlas, expropiarlas, y a través del ingreso de esas propiedades se revirtió a la creación de las universidades públicas. Y esta es una de ellas también. Eso significa que, y esto es alguna de las ideas que discute Silvia Federici en su libro sobre los commons y el reencantamiento del planeta, que no voy a explicar todo eso ahora, pero básicamente hay una problematización también del terreno y de la tierra en la universidad. Así que como con estas preguntas yo llego a esta universidad desde Nueva York. Nueva York tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Yo cuando me voy a Nueva York, cuando me voy hacia Texas, perdón, me fui vía casi un mes de talleres en China. La ciudad más chica que visité tenía 14 millones. Y llegué a la ciudad donde vivo, que tiene 80.000 habitantes. Así que también hubo como una experiencia personal muy dramática de buscar, ¿no? Yo era el meme de John Travolta buscando a la gente, ¿no? Como qué pasó, ¿no? ¿Dónde está todo? Así que en ese contexto también me enfrento a este lugar, ¿no? Que es un poco muy de aislamiento. Así que me invento un proyecto en el final del 2020, principio del 21, que se llama Making the Public Commons, a través de una beca interna de la universidad. Estamos en pleno COVID y en ese momento la idea de esas becas eran generar espacios de interacción y digamos como reconectar un poco a la gente a pesar del COVID y el distanciamiento y lo demás, ¿no? Así que Making the Public Commons son tres distintas cosas. Una es una instalación en el campus, otra es la exhibición de unas imágenes y otra es un maratón de conversaciones. El maratón de conversaciones fue a través de todos esos temas que están ahí, donde empezaba a indagar un poquito esa idea en este caso era Making the Public Commons, haciendo lo público y lo común, que difiere del libro, que el libro es más una transición. Así que en este momento estaba un poquito como tratando de formalizar algunas ideas de eso, con relación a temas sobre lo institucional, las prácticas de commoning, el paisaje, la justicia, las medidas, cooperación, las ecologías, el agua, el lenguaje y el espacio de apariencia, que realmente eso viene, el appearance en este caso viene de Hannah Arendt y el espacio de aparecer en público. En ese caso. Así que para ese entonces también es cuando surge mucho digamos, es el momento que Trump está emergiendo como candidato y presidente en Estados Unidos, está toda la crítica al borde. Nosotros estamos a una distancia como de 3-4 horas del borde con el sur contra México. Pero la universidad, digamos, se caracteriza por no tener participación en las discusiones de lo que está pasando en ese tipo de discusión. Así que no había ningún tipo de conversación al respecto en nuestro entorno inmediato, ni en nuestro entorno de escuela, ni de universidad. Así que parte de esto este proyecto tiene varias como capas, ¿no? Una fue reconocer una cosa muy tradicional arquitectónica, la escala del espacio, con relación a nuestra cercanía con el borde. Así que ese es el Río Grande en las ciudades de Laredo y Nuevo Laredo. Laredo es la ciudad en Estados Unidos y Nuevo Laredo es la ciudad en México, que son ciudades hermanas y que están divididas por el río. Así que ahí están un lado del otro. Y en este caso esa es la foto que mostré antes, mirando al edificio neoclásico del campus inicial.
el edificio de nosotros, el Brutalista, y la realidad es que el espacio del quad de arquitectura es realmente equivalente a esa misma distancia. Entonces, fui como combinando ideas sobre cómo pienso en conectar con gente, también como un acto de desesperación, ¿no? Hay un sentido como de urgencia de poder reconectar con el mundo. Así que voy pensando un poco sobre la idea de la mesa, como volviendo a Arendt y el principio de la mesa como el espacio que nos sirve para tener una conversación, aunque en este caso son individuales porque también estábamos en COVID. Había mucha precariedad, esto tenía que ser un proyecto de pocos recursos, pero también, dado que estamos en COVID, tampoco podíamos juntarnos muchos a hacer trabajo juntos, ni en talleres, ni nada, así que esto lo empiezo yo en mi casa, digamos, a crear muestras, evidentemente con las referencias históricas de Enzo Mari, y creo estos prototipos, voy explorando como versiones. A la misma vez, el curso anterior había tenido una estudiante que es de la frontera de Texas y México, pero en El Paso y la Ciudad Juárez. Entonces, justo en ese momento, ella estaba en la ciudad, en El Paso de Ciudad Juárez, y le pedí que colaboráramos y ella tomara unas fotografías de caminar justo por encima del borde, ¿no? En el puente peatonal. Así que estas son las imágenes mirando al este o al oeste, digamos de las dos. En la de abajo, esa escultura es famosa en Ciudad Juárez, en México, o sea que ahí se identifica, ese es el lado de México. Y en este caso, este es el lado de México y de Estados Unidos al otro lado, ese es El Paso al fondo. Parte de algunos de los trabajos, esto es un trabajo de estudiante a la mano izquierda, que habíamos desarrollado en el semestre anterior, también hablaba sobre la creación de un parque binacional. Y eso fue un proyecto que hicimos en el 2020 y que eventualmente unos años más tarde aparece también, hay una oficina de arquitectura en el sur de Estados Unidos que están trabajando con el proyecto real. Así que esta conversación, que en principio no la teníamos nosotros en la universidad, sí había otra gente teniendo esa conversación. Así que bueno, un poco pensando en cómo desarrollar el prototipo, cómo trabajar con los conceptos de escala. Hice una convocatoria para 4 personas que me ayudaran y desarrollamos el proyecto. Aquí están, perdón. Evelyn, Mariana, Ariana y Elizabeth fueron las primeras personas en responder, nos ven ahí con las mascarillas. Preparamos eso en 2 semanas. Hicimos unos poquitos también como de staging, ¿no? De situar estos aparatos en el plan, y aquí pues estas eran mis aspiraciones como de protesta silente, ¿no? Entonces, como una barricada que yo la percibo, ¿no? Como una barricada en protesta en la universidad por no tener ningún tipo de presencia en la conversación. Y entonces luego hacemos una, otra vez, ¿no? Como representación de las imágenes, todas son imágenes del borde, el este y el oeste, orientadas también en la misma orientación en el campus, sobre lo que veríamos si estuviésemos mirando en esa circunstancia y con la distancia que, ahí está una cerca, y ahí está con la distancia que realmente cubriría en el campus de un lado al otro, ¿no? O sea que si uno cruza en este momento en ese campus de aquí a acá, es realmente la misma distancia que estarías pasando por el río Grande entre México y Estados Unidos. Ahí está un poco, ahí está la celebración de los 50 años de la escuela al fondo, un edificio terrible del 2011. Y la conversación, después que tuvimos unos días maravillosos para la construcción de esto, vino una tormenta, así que movimos la instalación adentro del edificio, que funcionó mejor al final, pero también manteniendo las distancias y la idea de extraer, como un poco traer el borde, ¿no? O sea, la premisa era traer el borde a la universidad. Entonces la conversación fue con 10 grandes personas y grupos. Marino Otero, que va a estar el próximo lunes en digital por acá, Pelintán, Elise Honchuk, Brian Lee de New Orleans, Emmanuel Almazú y Jane Wood de Nueva York, el grupo Copía, que es un grupo latinoamericano entre México, Colombia, Perú y otros, Janet Kim, que está en California, Linda Chilin Cuellar, Amir Hanafi, una poeta egipcio-americana, y Fernando Portal, que también está aquí con nosotros.
Entonces, esto fue un maratón, ¿no? O sea, se llama maratón porque empezamos las conversaciones a las 9 de la mañana hasta las 7:34 que terminamos con Fernando, ¿no? Así que, claro, la gente, ellos sumaban y yo entraba en un trance después de la hora 3. Yo estoy en otro espacio realmente, ¿no? O sea, que había algo de esa búsqueda de urgencia de conectar y de estar en otro lugar y de traer lugares. Así que eso son un poco como las reflexiones sobre... como un poco experimentar también. Bueno, eso es para decir que hay un website con toda la documentación y los vídeos de las conversaciones están disponibles, pero lo último que hice sobre esta parte fue una... ¿cómo se dice postcard? Una postal. Una postal que como para un poco como otro acto incluso de seguir extendiendo, ¿no? esa presencia del borde de la universidad y la conversación fuera. Así que la envié a muchísimos, dentro de Estados Unidos, colegas. También habían dos estampillas, una dice gracias y la otra dice mensaje secreto. Así que también habían como capas de entender lo mediático. Entonces de ahí viene el libro. Esto me lo salto porque... Pero el libro comienza como... es muy típico que mucha gente hace este tipo de eventos, simposios, conferencias y luego se convierte en el libro. Pero la conversación no tenía realmente lugar en convertirse en un libro porque era un proyecto autónomo. Así que como un año y poco más tarde, sigo reflexionando sobre estas ideas, así que digo, preparo un poco la propuesta sobre la idea del libro. Quería incluir, como en una especie como de paralelo, que el libro se hace una propuesta para Routledge, una editorial, que una vez te acepta la propuesta, ellos se hacen cargo de todo el proyecto, digamos como interior y todo lo demás, pero uno tiene la oportunidad de trabajar solamente con el diseño de la portada. Así que aquí son un poco el diseño de las portadas que trabajé con un amigo y colega, y siempre quiero compartir que ya que no pudimos escoger la portada que queríamos, era esta, porque ese como sentido de urgencia se pasaba todavía a la portada, ¿no? La portada empieza aquí, agarras el libro y dice "This book departs from the undeniable precarity of our shared planetary enclosure". O sea, que uno podía empezar a leer el libro antes ya lo tenías y ya empezaste a leer, ¿no? Y abajo decía el título, pero la editorial dijo que el título, la gente podía no entender cuál era el título del libro, así que escogimos la segunda, y bueno, y de ahí fuimos con el from. La arquitectura de lo público a lo común se divide en dos partes como bastante con amplitud de construcción, una instituciones y otra territorios. En instituciones empieza con una discusión sobre la arquitectura como un acto institucional, y después hay varios proyectos que discuten sobre ya sea ideas que discuten lo común directamente o la posibilidad de la transición del concepto de lo público a lo común, ¿no? Y en el caso de los territorios es esa conversación haciendo énfasis en condiciones específicas y lugares específicos que puedan manifestar eso, ¿no? Los autores que están incluidos en el libro, no necesariamente, excepto Pelling específicamente, no están necesariamente trabajando sobre el concepto de lo público o lo común, ¿no? Y ahí viene un poco como el ejercicio editorial de considerar algunas prácticas y cómo eso puede servir para amarrar esta idea de transición. Andrés Jaque hace una prefacio del libro y creo que lo sitúa, una cosa interesante, que lo sitúa dentro de un marco de, como dice en el arriba izquierda, sobre como habitando un espacio donde hay estructuras que están en decaimiento y en los cracks entre esas estructuras de decaimiento están surgiendo otras oportunidades para pensar en esas transiciones, ¿no? En esos mundos de transiciones. Lo que está en decaimiento es el concepto de lo público en este contexto, y que
el libro propone, en este caso, que es la introducción, la transición de lo público a lo común, o de utilizar lo común, los commons, como un lente para la arquitectura, para mirar la arquitectura. La arquitectura no está, y que es lo que explica este texto, no está necesariamente en cuestión, no dice que la arquitectura es algo que hay que reinventarla, no se trata de eso. Se trata de discutir los parámetros y cuáles son nuestras formas de interacción con nuestras diferentes escalas planetarias y cómo participamos con ellas. O sea, que tiene que ver mucho más con la práctica y los procesos, no necesariamente con los objetos o los productos. Así que se sitúa dentro de un marco que discute, estas son algunas referencias, y aquí me adelanto un poco a algo que voy a meter al final. Estas imágenes que están viendo son de una exhibición que hice después que salió el libro, donde yo hago una anotación. Aquí están unos highlights, esos en rosado, con una flecha, que trata de generar como otra capa de información con el mismo libro, que te permite como leerlo también con otras referencias, ¿no? Porque si uno solo lee Design for the Pluriverse de Arturo Escobar, el diseño para el pluriverso, Arturo Escobar es antropólogo colombiano, que discute la idea de muchos mundos dentro de un mundo, y tiene que ver con unas cosmologías indígenas, y como ciertos pueblos evidentemente han sido excluidos de las cosmovisiones que participamos hoy. Y entonces va situando como las problemáticas de esa transición de lo público a lo común. Aquí está la referencia de Silvia Federici. Muy importante también la idea de la reproducción del trabajo en el espacio doméstico, y el rol de lo femenino, como la lucha del struggle femenino, como lo plantea ella. Otras referencias tienen que ver, muy importantes, esa que está allá arriba, del libro de Wendy Brown, una teórica política estadounidense, que discute la crisis de la democracia y la crisis del sujeto democrático, y apela a que el sujeto, en el texto y el libro que se refiere a Undoing the Demos, deshaciendo el demos es el sujeto que forma la democracia. Habla de las tecnologías que afectan nuestros sentidos y cómo lo político se va decayendo porque el sujeto que arma la democracia va decayendo. Así que esas como referencias son las que van armando el contexto, ¿no?, de los commons. Aquí hay una discusión sobre los commons. Han tenido una mayor discusión en prácticas de arte, en ciertos lugares en Europa. Ha habido mucho más en asociación y diálogo en diseño y la arquitectura a través de lo urbano, de la discusión de la ciudad. Pero aquí también yo planteo la necesidad de descentralizar el problema de la ciudad y del foco de la arquitectura en la ciudad. Precisamente porque hay una comparación en la ciudad como un aparato que también, digamos, es fallido, que es como una reproducción del Estado-Nación, y esos son como que los procesos que están en decaimiento. Así que, y es lo que propone la introducción. Y habitar entonces otros instantes donde podemos ver o reconocer las ideas de lo común para influenciar la manera en que pensamos la arquitectura. Hay un reconocimiento del rol histórico del concepto de las prácticas espaciales, como ese concepto está incluido dentro de esta propuesta de lo común. Comienza acá en los 90, un libro que empieza a discutir el rol de las prácticas espaciales. No significa que es cuando empiezan, pero sino que se empiezan a formalizar el entendimiento de cómo dialogan. Aquí hay un poco también con el libro de Broken Promises, las promesas rotas del neoliberalismo. Un historiador de la Guerra Fría también argumenta sobre
entender el problema del neoliberalismo no solo asociado al capitalismo, sino también a los proyectos fallidos de la Unión Soviética. Que es muy interesante para cuestionar el aspecto como tradicionalmente político del espacio de lo público. Y por eso que me interesa distanciar, no para depolitizar lo común, pero me interesa distanciar esa práctica o ese entendimiento tan binario con relación a lo común. Esto es un poquito más de eso. Entonces, esos son los ejercicios actuales, referencias de las cosas que han surgido al momento. Ahora llegamos de lleno al libro. The Scale of Commons, la escala de los comunes, habla participarmente de ejercicios de, como llama Pellington, socióloga turca, de el ejercicio de practicar lo común, de participar en acciones donde se desarrolla lo común y donde se practica. Ella trabaja con comunidades tanto en Palestina, en Turquía, en campos de refugiados, y discute el ejercicio de producir el espacio, que también es algo muy que conocemos desde los años 70. El texto de Amira Hanafi discute una propuesta de ley en Estados Unidos, que es una propuesta de ley para convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un idioma oficial, así que no está escrito en la Constitución y no lo tiene. Entonces, hay evidentemente un grupo de nacionalistas que dentro del gobierno están tratando de imponer una ley para... así que ella, como artista de la palabra, ella considera la palabra y trabaja con la palabra como un material. Crea un documento que lo abre en plataforma digital para que se reescriba esa ley en la cantidad de lenguas que se hablan en Estados Unidos. Y luego hace como un recuento de cuántas y cómo, si se reescribió para retar, ¿no?, ese sentido de la lengua común. Within and Beyond Walls, dentro y más allá de los muros, discute tanto el rol de la arquitectura como institución o como edificio, ¿no? No como edificio físico, sino como la edificación del concepto institucional de la arquitectura, a través del trabajo de Marina Otero y su interés en trabajar dentro y fuera de instituciones de arquitectura, ¿no?, con distintas temporalidades, distintas escalas. Ella discute su rol como directora de Estudio X en Nueva York, luego su rol de directora de investigación en el Head Institute en Holanda, y cuáles fueron los retos que ella tuvo en ese ejercicio de tratar de desmantelar la institución, de trabajar dentro de la institución, de retar la institución desde adentro y desde afuera. Entonces... me gustaría escucharte a ti, Marcelo, yo me lo escuchara. Common Goods es bienes comunes. La reanimación de los objetos de diseño industrial en el Chile de Allende, de Fernando Peltar, es digamos, desarrollo de ese gran proyecto de bienes comunes de reconstrucción de objetos que se encontraron y que se produjeron hasta cierto punto dentro del grupo de diseño durante el gobierno de Allende. Lo interesante es la pregunta sobre qué se considera público o común cuando el objeto de diseño no realmente, a pesar de que hay un autor, y imagino que de eso podemos conversar luego, es donde se reta el concepto de autor, ¿no? Y donde hay una premisa sobre unos productos que están diseñados para un bien común o público, que era el proyecto socialista. Así que esto en parte discute eso y algunas otras cosas. In Land We Trust, en la tierra / propiedad, confiamos, ¿no? Es un juego de palabras con el concepto de In God We Trust, confiamos en Dios, que es el lema del billete del dólar en Estados Unidos, pero es el trabajo de Nandini Bakshi, arquitecta y profesora en Nueva York, que discute los varios proyectos que se llaman Community Land Trust. Son como fideicomisos de tierra donde hay una propiedad común a nivel de tierra, pero no a nivel de edificación. O sea, que es un concepto que reta, ¿no?, digamos,
propiedad privada, el concepto de propiedad privada. Así que hay un poquito de análisis histórico del rol que tienen los CLT, como se dicen, en Nueva York, y algunos proyectos que ya ha trabajado y que de hecho uno de estos está en curso ahora como desarrollo, ¿no? No es nuevo, o sea, tienen décadas existiendo, pero es una alternativa que está muchísimo en la discusión sobre el problema de la propiedad, ¿no? Desde los Gunter Chains, que son claves en el entendimiento de lo público. La mesa, la olla y las hojas, una conversación sobre las revueltas del hacer espacial, el hacer en contra y el hacer del trabajo de la arquitectura. Es un dato maravilloso, es como una conversación, le digo yo, paranormal. Los autores combinan sus voces, que son un grupo en sí mismo, pero también hacen un diálogo con, digamos, sus propias referencias, en vez de citarlas, ¿no? Como a pie de página, se citan como parte de la conversación. Así que hablan con Gloria Anzaldúa, una mujer chicana ya fallecida, investigadora sobre los terrenos fronterizos, hablan con Ivan Illich y van como elaborando sus propuestas de cuestionar el trabajo en la arquitectura, la labor, y cuestionan cualquier acto de arquitectura que no tenga un interés de autonomía. Discuten ideas sobre el cooperativismo, sobre lo común, incluso cuestionan también el concepto de lo común cuando se entiende que se entiende como una extracción de recursos o una idea de manejo de recursos, porque también es una manera de entender el planeta como algo que nos ofrece algo para extraer. Así que es una conversación bastante rica, incluso habla de tamales y de comida, por eso el tema. Black Spatial Intonation, o Black Spatial Intonation, o intonación espacial negra, es el trabajo de Manuel Atmazu, que también elabora sobre el proyecto, esa imagen que va ahí subiendo. Fue un proyecto que mostraron ellos en la exhibición Black Reconstruction, o reconstrucción negra de cultura negra en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que discute el espacio del Atlántico como un espacio de construcción de la negritud a través de los viajes de la esclavitud del transatlántico, a través del Mid-Atlantic Ridge, la sierra, digamos, submarina en el Atlántico, como un espacio que responde a ese entendimiento de lo negro. En ese espacio es donde también hay cientos de vidas perdidas de aquellos barcos que no cruzaron tampoco. O sea que también está el barco que logró cruzar al otro lado, pero también están los barcos que no cruzaron. Así que es un texto que trata de elaborar como distintas teorías sobre lo negro, la negritud. En este caso es el Black Intonation, basado en algunas referencias. Y habla sobre la idea del flujo, de lo negro, lo afro, como una cultura de flujo, que no solamente se remite a África, sino también a su expansión en las Américas y en otros lugares. Y es un texto que está construyendo. Women Underground, Conflicting Ground, de Luciana Barculla, tejido subterráneo, conflicto terrenal. Es un estudio y un entendimiento de la extracción de la madera del árbol de Ipé, muy conocida también para los arquitectos porque es un árbol que tiene muchísima durabilidad, la madera, en su uso. Así que ella habla sobre como las distintas capas, no solamente de deforestación, pero del manejo del material, de las certificaciones que se crean para utilizar el material como un producto certificado que digamos que sugiere que está extraído de manera digamos sostenible y entre otras, pero lo sitúa dentro de varias como de las capas de entender cómo se ha utilizado ese material. Uno de los casos de estudio es el famoso boardwalk en Coney Island en Nueva York, el tablado de Coney Island, que quizás la referencia a Coney Island viene para mucho por cultura general, por Rem Koolhaas, por todas estas cosas, y entonces ella utiliza ese tablado que está hecho con madera de Ipé,
y también un poco cuenta de la vida, de cómo se ha transformado después de los varios desastres que han ocurrido también ahí. Unearthing and Reversing Exhausting the Water Cycle. Unearthing. ¿Cómo era unearthing? Desenterrar y revertir. Agotación, el agotamiento de los ciclos de agua. De Linda Schilling, que nos relata algunos o muchos de las problemáticas del manejo del agua como un elemento con naturaleza, entre comillas, pública, que en Chile sabemos que no tiene esa connotación. Así que está como en el centro de ese debate, ¿no?, sobre ser público o común, y algunos de los eventos más recientes, en este caso sobre las desalinizadoras en Los Vilos, con unas imágenes fabulosas, que espero que las hayan visto ahí. Ya estamos terminando. Diseño y en procesos de participación de justicia, de procesos de justicia. Es el trabajo de Liz Mendoza, arquitecta investigadora de México, sobre el caso de Sepulsarco en Guatemala, que hace un poco un ejercicio de forense para ella con un equipo, para reconstruir el escenario de apropiación, desplazamiento, expulsión del grupo Sepulsarco en la Guerra Civil en Guatemala, pero también apela a el abuso y distintos tipos de violencias, en plural, contra las comunidades, específicamente también las mujeres, y habla sobre como el trabajo que hicieron, que está reconstruido aquí en el texto, para crear documentos que se puedan utilizar en corte para revertir algunas de esas condiciones en el lugar. The Accidental Commons, o los commons por accidente, herramientas para distribuir el riesgo climático, de Janet Kim, una persona fantástica, arquitecta que trabaja en California ahora. Es un caso que trabaja muy específicamente, este es otro de los que sí trabaja con los commons, y trabaja con la dificultad de trabajar con los commons, con la idea de lo común en un espacio real. Ella explica un caso en California, en Berkeley y en Oakland, que desarrolla con entre 6 y 8 grupos con distintos intereses, y habla sobre la idea de lo accidental que tiene la distribución del riesgo de lo común, ¿no? Ellos viven en comunidades que se inundan, que se van a inundar. Hay varios intereses que obviamente no son el mismo y tienen que negociar su participación en un territorio. Ella desarrolla juegos y hace varias estrategias para hacer eso. Y por último está el trabajo de diseño y justicia, lugar y poder, de Brian Lee, arquitecto en Nueva Orleans, Estados Unidos, sur de Estados Unidos, que trabaja grandemente sobre el legado de los procesos de segregación racial que fueron implementados en Estados Unidos a través del redlining y otras prácticas, y cómo su trabajo reacciona con las problemáticas de la tierra, que conectan con varias de las problemáticas de los otros. Entonces, lo último, y esto solamente muestra un poco las imágenes, como si el libro no hubiese sido suficiente, hice una exhibición que intentaba como dialogar con los varios textos del libro. Entonces creé estas anotaciones con los libros, no, los textos son de otros autores, así que yo hice esa anotación sobre los textos, y generé como un contra doom scrolling, ¿no? Como un scroll que tiene límite, y que nos obliga a como detenernos y quizás leer con pausa, pero también leer de otra manera, porque vamos complementando el texto con las referencias visuales, algunas inscritas en el texto, otras que yo añadí. Así que genera como toda esa otra nuevo espacio de conversación. Así que cada uno también podía leer un fragmento del texto, quizás pasar al otro y detenerse en distintos instantes, y el próximo que lee puede leer distinto. Así que como que hay un reconocimiento de
de que lo público como concepto es limitado, ¿no? Es obsoleto, y hay otras prácticas que apelan a nuestras preguntas como algo quizás un poco más común. Gracias. Marcelo, gracias por esta presentación. Con Linda, como autores invitados al proyecto, nos sentimos de esta manera como interpelados a tener esta conversación contigo ahora. Y la idea, como ya llevamos un tiempo, es en el fondo poder comentar algunas de las cosas que has presentado y después, por supuesto, abrir el espacio de preguntas para que tengamos esta conversación más abierta. Y me gustaría comentar dos cosas viendo la fantástica presentación que hay traído hoy día, que es que creo que son dos cosas. Lo primero es que en el fondo ya llegará el momento en el cual haremos un estudio etnográfico de los proyectos de cuarentena, ¿no? Y lo que significó aquello de lo que ahora estamos saliendo, pero que en cierta manera yo siento todavía que estamos como en denial, ¿no? Como que salimos de algo que aún no tenemos la distancia crítica como para poder volver a verlo. Y en ese momento yo creo que el proyecto al cual tú nos invitaste era un proyecto que como está presente también en la primera portada del libro, es un proyecto con cierto nivel como de desesperación, con una motivación en el fondo muy profunda por poner las cosas en movimiento y por poder como diera lugar, al fondo a toda costa, construir un lugar, ¿no? En un contexto en el cual no teníamos un lugar. Nos encontrábamos en un lugar, en un espacio que no era un lugar, estábamos solos, estábamos distanciados, y el proyecto que tú desarrollaste pensando en el evento, ¿cierto? Tenía como esa condición de traer distintos lugares a este espacio, de volver a este espacio y de traer distintos lugares a este espacio, ¿no? Tanto en el montaje del río con sus dos lados, como, o sea, por un lado, y por otro lado, esta maratón de conversaciones, que efectivamente fue brutal. Claro, uno con Zoom llegaba a tener una reunión larga, de repente uno ponía una reunión cada media hora, ¿cierto? Y estaba todo el día pasando de una sala a otra, pero efectivamente haber estado viendo eso desde el comienzo, sobre todo yo que era el último, digamos, como en el fondo viendo las 10 horas, y recuerdo, claro, en los intermedios llegaba ahí Tairín y te pasaba un vaso de agua, o sea, tú estabas en una maratón, eras como no sé, como alguien tratando de batir un récord Guinness, en el fondo, de conversaciones y de someterte, claro, en medio de toda esa soledad y desafección en la cual todos metidos, de someterte a, bueno, ¿qué me pasa si converso con esta gente sin parar hasta que ya nos dé el cuerpo, ¿no? Y claro, en mi caso, tú me invitaste a hablar de una cosa, yo terminé hablando de dos cosas, entonces no solo era el último, sino que conté por dos, digamos, pero te agradezco la paciencia de haberme hecho ese espacio extra. Así que en ese sentido quería destacar eso, en el fondo, cómo el habernos encontrado en un momento en el cual teníamos esa ausencia de interacción social, esa ausencia de un espacio que pudiésemos como acercarnos como un lugar, tu proyecto aparece y aparece no solo construyendo esa condición, tanto física como virtualmente, sino también construyendo un contenido que nos permitió, yo creo, poder recordar y poder reactivar las maneras en las cuales las cosas que hacemos y las cosas que investigamos construyen esa condición, ¿cierto? Creo que hay algo muy, muy interesante en lo diverso del universo que tú nos has mostrado acá, cómo desde múltiples lados efectivamente podemos operar sobre estas cosas. Y lo segundo que quería comentar, que es algo que me parece muy interesante y creo que en el proyecto del Magíster en Prácticas Socioespaciales debemos en el fondo revisar el trabajo que ha desarrollado Marcelo, es que en el fondo creo que los casos que tú planteas, en el fondo los casos que tú levantas son casos que son problemáticos, son casos que no necesariamente por estar situados en un espacio interesante son luminosos.
al contrario, muchos de ellos efectivamente nos enfrentan con las dificultades y con los desafíos quizás más apremiantes en términos políticos que enfrentamos hoy día. Pero son proyectos que creo que comparten una esperanza en términos de que nos entregan ejemplos concretos respecto de cómo la arquitectura, el diseño y las disciplinas proyectuales pueden hacer cosas más allá de un encargo y más allá de una solución, ¿no? Y creo que efectivamente ahí las palabras de Hacker en el prólogo como que hacen mucho sentido. En el fondo es una colección de prácticas que está buscando espacios intersticiales, unos espacios otros, podríamos decir, donde situar este conocimiento y donde ponerlo en acción, afuera de los ámbitos más tradicionales de la acción, como del trabajo arquitectónico, como mencionaba esto, ¿no? ¿Puedo? Una cosita. Sí, gracias por ese. Dos cosas como una última cosa sobre el proyecto de la instalación, que quizás no se mencioné, pero es también en aquel sentido de urgencia. Tú dijiste desesperación. Creo que desesperación también era más que urgencia. Pero también era un poco como volver a tanto el aspecto de COVID como el haberme ido a un lugar que era tan aislado, como volver a poner el cuerpo en juego, ¿no? Como ya no hay un lugar donde el cuerpo está en juego. Así que estar ahí 10 horas era como un ejercicio como de poner el cuerpo en juego, ¿no? A ver qué pasa. Por suerte no pasó nada. De hecho, terminé con muchísima energía. O sea, terminé con Fernando 1 hora y 34 minutos hablamos. O sea, como era el último, nos extendimos. Y resultó ser como mucho más energético que cansancio. Eso es una cosa. Y la otra era... no me acuerdo cuál es la otra. Como trabajar como fuera de estos espacios más comunes, digamos. Sí, sí, porque hay como una insistencia a veces tenemos mucha insistencia en cambiar y transformar esquemas y estructuras existentes. También hay que empezar a dejar que las cosas vayan decayendo y empezamos a generar mundos en paralelo, ¿no? De ahí viene el tema del pluriverso. Y por eso que siempre lo común me parece como más amplio que lo público, porque lo público tendrían que hablar de públicos. Pero el público tampoco nunca ha sido realmente tan colectivo, así que de ahí viene como esa búsqueda. No, ahí toma el de Marcelo. ¿Se escucha? Sí. Estaba pensando cuando la pasaba a Marcelo esto de problematizar desde ciertos espacios en donde la disciplina no se atrevía a entrar, y estos intersticios que menciona Jaque en la introducción. Lo interesante de las prácticas que recolecta Marcelo y que pone en diálogo en la maratón, para mí reside en que ven el proyecto de arquitectura no como un proyecto solución para un problema, sino que un lente a través del cual problematizar la realidad y poder entender las complejidades de lo que nos estamos enfrentando. Y por lo mismo pienso que esta es una reflexión que en verdad vengo a compartir ahora con Marcelo. Bueno, lo público estaba súper agotado, lo mencionas tú en la introducción, por eso lo común es un concepto que empiezas a explorar en tu práctica pedagógica, y si bien este proyecto comienza como una maratón de conversaciones, cuando se transforma en libro, hay un trabajo intelectual detrás de empezar a pensar en estos temas, en donde hubo producción de conocimiento para poder poblar las páginas de la edición a la que nos invitabas. Y me acuerdo que me dijiste, Linda, tenés que problematizar lo de lo común. Y en el capítulo que me toca contribuir, y que de hecho es un concepto que todavía sigo avanzando ahora en estudios doctorales, es la idea de commoning, no commons, but commoning. Esta resistencia al sustantivo y empezar a tratar todo como un verbo para que las cosas comiencen a movilizarse de manera colectiva, cuando ya es gerundio, es ING, ¿cómo podría ser el commoning en español? Ayúdame con esto. Comunizando, comunando. Bueno, comunando. Esa forma de movilizar el sustantivo me parece interesante y productivo intelectualmente. Y de hecho, para todos los temas de commons que aborda el libro, poder tomar el common, pero como commoning, a mí me permitió hacer el enroque con los conflictos y las disputas medioambientales,
que me pareció en extremo productivo para mí el tener que estar en esa tensión de escribir sobre el conflicto del agua desde una perspectiva en donde no se ha escrito ya, sino que desde la perspectiva espacial y lo que puede llegar a significar cuando hablamos de stewardship, de la gente que está como custodios de espacios naturales, qué sé yo. No sé cómo te tocó a ti, yo sé que tú has escrito en extenso a propósito de Common Goods, tu proyecto de investigación, pero también tuviste que escribir pensamientos nuevos para el llamado de Marcelo. No sé si cómo fue para ti esa tensión de enfrentarte a escribir desde esta vereda de lo común. Sí, fue una oportunidad que la tomé porque en el fondo había una idea a la que me di cuenta que podía llegar a través de la invitación de Marcelo, que tenía que ver como con la memoria colectiva o la memoria común sobre algo. Entonces como que me fui muy como por esa línea y tenía muchas ganas de escribir un tocadisco muy feo, que no sé si lo vieron pasar, es como una mesa con 4 patas largas. Y en ese sentido, claro, empezaba a hablar sobre memoria colectiva y sobre la relación que las distintas formas de propiedad sobre la industria en Chile tenían que ver como con esa memoria colectiva o no. Una memoria colectiva que por otro lado estaba como sujeta a un olvido común, ese de allá arriba. Entonces, claro, es la historia de 3 tocadiscos. Es la historia del tocadiscos Capísimo, que lo pueden comprar acá abajo cualquier fin de semana, digamos, un cajón de madera como de tablas de cajón de tomate, digamos, que producía RCA y que después produjo IRT. El tocadiscos que diseña el grupo de diseño, que no se construye, y un tocadisco IRT, que es el de las patas largas, que es uno que venden, que compran, digamos, al por mayor en China y que exportan, ¿no? Entonces, en el fondo, cómo cada uno de estos 3 objetos activaba, en cierta manera, como un imaginario común, y los olvidos comunes en el fondo que estaban como metidos ahí, así que sí, una oportunidad como para abrir ese campo. Igual es bonito en una parte del capítulo mencionar que muchos de estos fueron proyectos que no se construyeron, o sea, planos que nunca vieron la luz del día y que sin cuerpo no hay agencia. Entonces vuelve a ser súper relevante que la arquitectura como práctica espacial es extremadamente política. Estos son temas que se han abordado en la escuela, tanto desde el título, los talleres y en el magíster me imagino también vamos a abordarlo. Pero estaba bonito esa reflexión, sin cuerpo no hay agencia y esos planos estaban completamente vacíos de poder finalmente. Yo creo que hay un tema bien interesante que tiene que ver con el concepto que mencionaste de stewardship, ¿no? Que es el custodio, y es una palabra que también la estoy trabajando mucho, pensando mucho en ella, ¿no? Porque la idea de custodiar reconoce que hay una temporalidad que no es de apropiación, que no es propiedad, y eso, pues creo que hay algo interesante cuando tú planteas el custodio, y en tu caso también hubo un tema de quién fue el custodio de esos documentos, ¿no? Y ahí viene la problemática de la diferencia entre el concepto de autoría versus el concepto de común, ¿no? Porque ahora me dices qué piensas al respecto, pero según vi algunas fotos en la exhibición del MoMA, hay un autor situado en las sillas, ¿no? Que puede que tenga autor en ese caso versus los otros objetos, pero parte de la problemática y lo interesante que me gustó mucho del proyecto de Fernando, de esa discusión, es porque empieza a mezclar un entendimiento muy político, ¿no? El proyecto socialista, que se asocia con una visualidad también muy distinta, pero cuando empieza a entenderse con relación a aparatos tecnológicos, reproducciones industriales, creo que es una excelente como manera de traer esa problemática al momento en el que estaba existiendo. Pero, ¿cómo se dio eso que la silla que está en el MoMA ahora tiene un autor? O sí. Bueno, hay un risa que se convirtió como una entrevista a Fernando Portales esta conversación, no era mi intención. Sí, bueno, el MoMA es una máquina de producción de valor que es old school, ¿no? Entonces, en las conversaciones con ellos respecto de cómo colocar o presentar esta pieza, ellos insistieron mucho en la idea de un autor individual, que fue algo que yo resistí en varias comunicaciones, pero que finalmente decidieron que esa era la manera en la cual ellos podían reconocer a este autor, que era importante reconocer a este autor, que hubiese algo reconocible, y por eso efectivamente la silla está presentada ahí con un nombre y no con el nombre del grupo. Claro, si bien después conseguí que en otro lado sí se nombrara al grupo y que apareciera esta persona dentro de ese grupo, pero claro, como que ellos necesitaban el rollo como del autor como productor, así, pero como definitivamente puesto ahí, sí.
Si abrimos a preguntas. Sí. Preguntas que no sean para mí. Ya, gracias. Primero agradecerle a Marcelo la presentación, creo que fue súper directa. O sea, dijimos, ¿quieres presentar el libro? Ok, le presento el libro, cada capítulo explicado, creo que eso es fascinante ver el libro como por detrás, sobre todo con las anotaciones y todas las reflexiones que va armando. Respecto a la idea de lo común, creo que obviamente es un tema, como lo mencionaron antes, que es de interés para la Escuela de Arquitectura, tanto en los proyectos de título como en la generación, yo diría como de una antítesis a la idea de individualismo, tanto de autoría como de resolver problemas de manera individual. Yo creo que si uno lo piensa históricamente, la sociedad chilena en algún minuto se transformó en una sociedad súper individualista, basado como en resolver problemas colectivos de manera como privada. Hoy día también yo diría que en esta crisis de seguridad, lo pongo así semi entre comillas, también la solución pareciera ser evitar lo común, encerrarse, aislarse, protegerse, no salir al espacio público, no hacer actividades peligrosas. Como que hay un ataque ahí de nuevo a las ciudades, a lo público o a la interacción, que yo creo que en el fondo también, incluso yo diría, por ejemplo, mientras presentaban, veía a estudiantes que se escapaban así uno a uno, pensando en sus problemas personales, en que tienen una entrega mañana, en que tienen que resolver un proyecto. Y acá hay una invitación nuevamente a tener una discusión como escuela respecto a un tema común, pero cuesta generar comunidad. Siempre como que el individualismo pareciera que prima por sobre esta invitación a decir, mira, tenemos un tema que probablemente está muy vinculado con los proyectos de título, porque justamente los proyectos de título, el único prerequisito, yo diría, que hemos puesto, ampliando formatos y ampliando reflexiones, es que tiene que ser un proyecto que apunte a lo común, no a lo individual. No son encargos privados, y que fue la manera que se entendió la arquitectura durante gran parte del siglo XX e incluso principios del siglo XXI, que eran arquitectos con nombre y apellido que hacían obras específicas para personas individuales, muchas privadas, y que de hecho todavía es la manera en que se difumina y se premia y se distribuye la arquitectura. Entonces, esta otra mirada de pensar en posibilidades realmente es como una reflexión que está ocurriendo en la medida que la planteamos, que la hacemos. No está muy cerrada todavía, pero yo creo que es súper necesario al mismo tiempo tener. Yo veía los distintos proyectos y pensaba, no sé, en el grupo de estudiantes, cada uno de esos podría hacer un desarrollo, una investigación que derivara en un proyecto acción, que realmente es la pregunta que está planteando la escuela al final. Entonces, eso con ánimo de hacer el vínculo entre la reflexión más académica de la escuela con la reflexión del libro, con la reflexión probablemente de ustedes dos como investigadoras e investigadores, y con lo que decías tú, Marcelo, al principio de que era la expectativa del workshop también. En el fondo hay un tema sobre la mesa que estás trabajando tú, que le interesa a la escuela, y hay una apertura a generar este diálogo al final, que le interesa a la escuela en pregrado, en magíster, en el fondo, que es cómo pensamos la arquitectura desde lo común, que esa sería la pregunta macro. ¿Y cuáles son las prácticas que hacen falta y ahí viene lo de Linda del Commoning, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas, cómo practicamos, cómo participamos también? La idea de las prácticas participativas también se ha discutido muchísimo como uno de esos ejercicios. Pero de lo que decía Rodrigo, creo que sobre lo de crear comunidad, creo que eso es bien importante, y hay una discusión un poco en la introducción que tiene que ver con
Y por eso que habla de la transición de lo público a lo común, como una manera de reconocer que el proyecto de lo público también es limitado, pero en cierta medida también falló, tanto en la derecha como en la izquierda, y precisamente en la izquierda. Hay una discusión sobre la idea de lo político en Negri y en otros autores, que está ahí mencionada en la introducción. Y cómo ese proyecto falló precisamente porque había una despersonalización del sujeto, ¿no? Y la izquierda global falló por eso. Y esa es la crítica al comunismo y todo lo demás. Pero entonces, a través de la práctica de crear comunidad, es donde están estos otros, donde se discuten esos otros espacios de participación, de crear, que son los espacios custodios, los espacios de intercambio, los espacios de los cuidados, los espacios de la reproducción doméstica, que cuando se dan dentro de unos márgenes un poco más empáticos, no necesariamente de despersonalizar el rol del sujeto, sino de hacerlo participar y de encontrar un rol. Ahí también hay algo sobre cómo se construye sentidos de comunidad. Y ahí es que está un poco el trabajo de Pelling también, ¿no? Como de las múltiples escalas en las que participamos. Pero bueno. Hola Marcelo, gracias por la presentación y a ustedes chicos también. No, quería preguntar, igual encaramándome sobre lo que estaban discutiendo, sobre el Estado. Justo vos ahí estabas empezando a atacar ahí, pero quizá preguntarle también a Linda y a Fernando un poco, entendiendo que quizá Fernando tenemos el Chile de Allende y quizá eso es un Estado que hoy no está. Linda, vos hablas de los ciclos del agua y como, bueno, ¿qué rol tiene el Estado ahí? Pensando en que también igual, digo, en el contexto del neoliberalismo que vos comentabas, ¿no? Quizás si los estados, si le tenemos críticas al Estado y estas discusiones por lo común y ya no por lo público, requieren de una reubicación del sujeto, y el sujeto está presencialmente presente en estas instancias, en estas luchas comunitarias, pero tenemos como una dificultad pareciera desde ahí poder abstraer, poder generar instituciones, reglas, normas que compitan quizá con las reglas, normas del mercado que finalmente organizan fuerzas un poco, a veces bastante potentes. Y entonces les quería preguntar un poco entre esa articulación de lo común al Estado, o también preguntar, si mi pregunta no es romántica, si la consideran romántica, de que el Estado ya no debiera ser la herramienta por la cual organizar a muchos comunes en un sistema de otra escala, ¿no? En la cual ya no podemos estar presentes en cuerpo, quizá. Me puedo sumar a la pregunta también, como que creo que puede contribuir a eso, como pensaba que lo común está relevado como un concepto súper luminoso y positivo, pero también de repente tiene sus sombras lo común, ¿no es cierto? O sea, piensa en una fosa común, digamos, el lugar a donde van a dar los cuerpos involuntariamente, sin identificación y sin ningún tipo de dignidad, y si habían como podido observar el lado oscuro de lo común también, o es un concepto como solamente virtuoso. Yo me lanzo y después... Está súper bueno, me gusta eso porque todo viene como con sus tenores, o sea, no todo puede ser tan luminoso y virtuoso y lo común nos viene a arreglar la vida. De hecho, me parece que es en extremo complejo, como ya está esta como crisis del proyecto de lo público y ahora nos colgamos de este otro que parece mucho más virtuoso, pero en virtud de que si en lo público se echaba raíces desde el individuo, lo común echa raíces desde el colectivo. Y ese es un proyecto político de mucho más largo aliento y de mucho más compromiso, en extremo complejo, y que en una de esas puede fallar también como lo público. Pero me parece que en esa batalla que se da hay un espacio para transformaciones. O sea, en tratar de articular el proyecto de lo común hay un espacio de transformación que, por ejemplo, lo público ya agotó. Lo común, lo público. Y con lo de si quemamos las naves, destruimos la nación-estado, como es al Estado al que tenemos que mirar para que nos resuelva las cosas. A mí me gusta pensar, y por lo menos persigo intelectualmente las ideas de empezar como a meterse en los intersticios de ciertos momentos como de marcos regulatorios. Hay cambios que han sucedido, o sea, ya esto es muy específico de lo mío y no tiene que ver con lo de común de
Marcelo, pero desde el 1 de febrero cambió el reglamento de los estudios de impacto ambiental para incluir participación, monitoreo participativo. Y en ese momento la ventana de 90 días que significaba participar de un estudio de impacto ambiental se proyectó a años. Entonces, en el momento en que hay ciertas como fisuras en los reglamentos a propósito de cambios de marcos normativos como el Tratado de Escazú, pueden haber momentos para ensayar este común que demanda demasiada energía, que demanda un colectivo comprometido, informado, y eso es como tarea de todos. Y eso es lo más difícil, pues, o sea, ser individualista era bastante fácil. No sé, bueno, eso. Yo tengo... Te paso este. Yo tengo dos como comentarios quizás breves, pero uno que tiene que ver con lo del rol del Estado y los Estados-nación. Hay como una mención en la introducción sobre eso, y no lo elaboro porque mi alcance no da para eso, en el sentido de que no soy quizás un political theorist para hablar de esto, pero sí lo incluyo como una reflexión, y por eso que traigo algunos de la gente que lo discute. Yo escribo desde Estados Unidos, ¿no? Yo desde ese momento, desde ese lugar, y también escribo como desde un entendimiento del decaimiento del imperio estadounidense. O sea que está implícito en esto que hay, que yo estoy habitando esa caída del imperio. Y se hace mención quizás sutil, hay muchas cosas que no están, digamos, no se lanzan, porque no es muy, decir eso así suena como un poco, pero creo que es el espacio donde yo siento que estoy escribiendo, y ahí tiene que ver de nuevo con habitar este país que es un desastre, pero verlo, ¿no? ver cómo realmente se están socavando las instituciones públicas a nivel estatal, las legislaturas, o sea, en el nivel de derechos civiles es una cosa brutal, o sea, brutal lo que está ocurriendo. Así que yo escribo un poco desde ahí también, ¿no? Como de reconocer el fin del proyecto del Estado-Nación. Así que yo quizás no estoy escribiendo necesariamente para ahora, ¿no? pero un poco tiene que ver con reconocer que ese proceso está ocurriendo. Y sobre lo común, como lo digamos como el lado oscuro, en el concepto, cuando incluyo el concepto de commons, hay una problemática siempre en este caso en la traducción, que tiene un impacto en el contenido, porque lo commons sí tiene esa situación relacionada al concepto de tierra y propiedad, que no necesariamente está asociado, y hay una mención en eso en la introducción, a lo común como lo común que se asocia con el comunismo o en ese aspecto de común. Así que hay como un poco de diferenciación entre el concepto de commons en inglés, que no tiene una traducción directa, se habla de lo común, muchas veces incluso se habla de los comunes. Se utiliza en plural como para diferenciarlo sobre el concepto de lo común, precisamente porque lo común, ¿no? Tiene también esas otras connotaciones, pero sin duda él no es un lente que nos resuelve todos los aspectos, pero sí tendrá opacidades, tiene opacidades. Sí, yo me puse rápidamente apocalíptico con las preguntas, y por eso me interesaba también, en el fondo, enunciar las salidas luminosas de los proyectos que tú juntaste y reuniste en el libro, porque en el fondo creo que el anverso de eso, juntando ahí la pregunta de Ariel y de Leo, o sea, tu pregunta respecto de la oscuridad y tu pregunta respecto como de la ingenuidad, ¿no? Al fondo, como hasta dónde podemos esperar que estas cosas cambien. En el fondo, manteniendo la luz prendida, creo que el problema, digamos, o el límite en la discusión de estos temas tiene que ver como con un contexto más, el contexto en el que estamos, ¿cierto? Y que hay muchos lados desde donde verlo, pero si en el fondo si lo vemos desde los estudios o desde la crítica del populismo, en el fondo hay un uso del populismo por la izquierda que fracasó y hay un uso del populismo por la derecha que está en auge. Y en ese contexto, donde las cosas ya no son lo que parecen, donde las cosas que se dicen son otras, donde no sabemos si las cosas que estamos haciendo son las que creemos que estamos haciendo, donde todo está medio como distorsionado, es
es súper difícil y es súper necesario en el fondo identificar esas diferencias, ¿no? En lo cual, claro, lo común puede ser también una estrategia para despolitizar lo público sin darnos cuenta, ¿no? En donde son cosas que quedan en medio de la nada, ya sabemos también cuáles son los discursos que hay sobre eso. Entonces, creo que a lo que habría que agarrarse, así como algunas de las luces que nos presenta Marcelo, es, sobre todo también en nuestro rol de educadores, digamos, es en el fondo a cómo desde estas motivaciones individuales que reconocemos en nosotros y en nuestros estudiantes, poder construir problemas en común o problemas comunes y efectivamente seguir trabajando desde ahí. Pero creo que está difícil, digamos. Julio, creo que tenía una pregunta. No, espérate. Chuta. ¿El otro? Llévate este. Está como... Muchas gracias. Sí, no sé si es una pregunta o... es que me quedo dando vuelta un poco cómo arranca tu proyecto cuando mencionas este estado en este estado como de desesperación, ¿no? Como en plena pandemia, cuando todos nos pensamos si esto iba a durar para siempre o no. Y recordaba un poco una cita que hay en un libro que me parece súper interesante de Cecilia Guida, que tiene que ver con las prácticas espaciales, que en un momento ella menciona una acepción de la palabra, de la idea de comunidad, que a mí siempre me pareció interesante, que me sorprendió en el momento que me la encontré, que tiene que ver con la idea de comunidad, como la idea de comunidad emerge cuando hay una falta. Cuando hay una cosa, dice ella, como lo que tenemos cuando hay una comunidad es porque de alguna manera nos han quitado algo. Y parece ser interesante que, por ejemplo, la reflexión que tú haces acerca de lo común aparece efectivamente en un momento de crisis. Bueno, Chile es un país, ¿cierto?, obviamente dado por las crisis, maremotos, terremotos, etcétera, y hay una idea de alguna manera de producir esto común cuando realmente el escenario se vuelve crítico y en ese caso, como dice Fernando, o sea, en el momento en que nos encontramos, al parecer suena coherente que en algún minuto nosotros nos deberíamos hacer cargo, ¿cierto?, y actuar como comunidad, porque efectivamente estamos viviendo un espacio, ¿cierto?, de reflexión crítica en relación a eso. Entonces, me parecía interesante también como juntar la pregunta que hace Leo, porque muchas veces hemos conversado esto, que uno puede tomar textos, ¿cierto?, europeos que vienen, textos críticos europeos que dicen, bueno, sí, el problema es el Estado, porque el Estado nos tiene la bota encima y nuestros espacios públicos, que de alguna manera tenemos que liberarnos de estas cadenas, ¿no? Pero en el contexto latinoamericano es muy diferente esa visión hacia el Estado, ¿no? Como que pareciera que desde Sudamérica nosotros decimos, por favor, que haya un poquito de Estado, ¿no? Porque lo que ha quedado ha sido como una orfandad, que cuando tú le dices, bueno, cuando tú dices, bueno, basta de instituciones que nos vigilan, basta de este Estado opresor, ¿y qué queda? O sea, ¿qué queda cuando sacas eso? Te quedas como con la calavera, ¿no? Como en el humano enfrentado al lobo, digamos. Y yo creo que hay algo que ocurre en nuestros proyectos de título que de alguna manera nuestros estudiantes van en búsqueda de eso. A mí, y yo no sé si más allá que esto es una reflexión y no una pregunta, como que me parece interesante, como de esa desesperación, de esa carencia que tú de alguna manera gritas, por favor, comunidad, ¿no? O sea, por favor, hay alguien ahí atrás. Es que me hago la pregunta, ¿no? Como, y que es abierta para nuestros estudiantes de título que están enfrentados a eso, ¿no? Como cuáles son sus carencias, cuáles son las carencias, o sea, cuáles son las faltas, ¿no?, que producen comunidad, y cómo, por otro lado, esta serie de dispositivos que tú configuras, que incluso yo podría decir que hay uno que es como la pregunta de por qué la universidad no toca estos temas que le están afectando a ella misma, ¿cierto? Aparece como una instalación, luego aparece un libro y después aparece un conversatorio y creo que son interesantes displays como para que nuestros estudiantes entiendan cómo uno puede hacer, ¿cierto?, un proyecto en base a esta desesperación por crear. Y ahí yo en un momento me preguntaba, ¿cómo tú unes estas tres cosas? O sea, ¿cómo de alguna manera aparecen estas tres cosas que en algún caso parecen disueltas? ¿Cómo de alguna manera yo me imagino que debe haber una unión detrás
¿cierto? Logras como ir anudando estos aparatos. Oye, yo voy a continuar con lo que hace Julio, que no es más comentar y cierra con una, más correcto, cierra con una pregunta, pero yo quería como hay algo que está en la génesis del proyecto, Marcelo, que es esta como fotografía que tú vas al borde, registras como este paisaje fronterizo y a partir de él la investigación, los debates se comienzan como a abrir. Pero mientras escuchaba a Julio, empezaban a aparecer una serie de palabras, muerte, como crisis, es esa fotografía que me parece súper radical, porque a un lado tenemos Estados Unidos, ¿cierto? Y uno podría decir que detrás de la reja hay o no lo sé, pero hay un cierto como bienestar, ¿cierto? O también ese modelo del sueño americano que está en decadencia. Bueno, podemos abrir esa discusión. Pero a este otro lado, hacia México, me gustaría como llevar como la discusión un poco hacia allá también, porque mientras acá estamos comentando ciertas temáticas, lo hacemos desde ese como cierto bienestar. Pero pienso en ese otro lado de México, no sé, leyendo a Bolaño. O sea, uno no puede dejar de desconectar ese otro lado fronterizo con la realidad de las muertes de las mujeres. O sea, cuando Julio dice la crisis, o sea, si ahí hay crisis, al otro lado, o sea, es que ya no hay ni público, ni común, ni nada. O sea, es que la vida peligra, ¿cierto? El tránsito hacia las maquiladoras. O sea, al otro lado de la frontera, la condición del día a día, del vivir, se torna bastante como complejo. Ya. Entonces, me parece que quería poner este tema porque al final, no sé si la discusión, que me parece, te felicito porque es un trabajo muy potente, concuerdo con ese tipo de eventos que salieron de ese grito interno de querer conectar gente y creo que esto lo logra muy bien. Pero eso, solamente. Sí. Perdón. Estamos acumulando. No, pero Dale, ¿los dejo responder o sumo? los tres. Ahí, sumo No al sé dominó. si es muy distinto. Es que, claro, Sí, yo quizás como muy extranjera a la comunidad UTLA. No, digo porque decían como una conversación entre profesores y todo, así que perdonan. Pero primero quería demasiado agradecerte la presentación. Yo todavía seguí obviamente el proyecto a medida que iban apareciendo estas cosas, sobre todo en Instagram. Pero es muy interesante ver el relato y había esta cuestión de escala. O sea, me pareció también, a mí me movió esta idea de partir en un pastizal abierto y terminar, que es un espacio de circulación hasta cierto punto, y terminar como en un pasillo, ¿cierto? Todos apretados, ¿cierto? Como desde la máxima espacialidad y distancia que tenía, y no solo por el COVID, sino que por aterrizar en Texas, por salir de Nueva York, por un montón de cosas, a terminar como montando este último montaje en el pasillo, todos apretados con esta selfie, ¿cierto? Había ahí un arco que me pareció hermoso. Y en esa línea, y quizá aquí está mi visión como extranjera, media positiva, vaso medio lleno, que en el fondo hablan de desesperación y hay estas cosas tan terribles. Yo decía como, yo lo entiendo como porque uno puede desear incluso cosas que no ha tenido. Entonces yo lo sentía más bien como un deseo, un anhelo profundo. Y entonces yo todo el rato noté cosas como, entendiendo que hay un montón de cosas muy críticas y muy serias y problemáticas, ¿cierto? En las distintas aproximaciones y en las distintas etapas del proyecto multimedial, por así decirlo. Lo veía más bien como un anhelo profundo de algo que quizás nunca hemos tenido. No siquiera sabemos qué es o cómo es. Y en esa línea te quería preguntar dos cosas. Una, como cuál era la gran lección del proyecto, y ni siquiera voy a traducir como desde el Commons, como sé que hay muchas probablemente cosas que podéis decirnos, pero una así gran como en base a ese anhelo. Y la segunda era, y ahí me interesó como lo que comentaron después de cuando decía como la despersonalización
¿cierto? Como el gran problema o la razón por la que fracasaron los proyectos de lo público en el socialismo y en el capitalismo. Y en esa línea te quería preguntar cuál sería la personalización, porque si no es el marketing, que pucha que tiene a sus sujetos claros, ¿cierto? Y que claramente una herramienta es del otro lado, ¿cuál sería la respuesta como a la despersonalización desde tu perspectiva? Eso, gracias. Esas son preguntas difíciles. Esas son preguntas bien difíciles, o sea, para bien, ¿no? Pero como tratando de responder a algunos de los comentarios también y engancharnos con ellos, creo que yo escribo esto desde incluso en ese acto de desesperación y lo que ocurre con el libro luego, yo escribo desde un espacio que he construido, que es un espacio de privilegio para poder escribir esto, ¿no? O sea, que yo estoy incluso reconociendo que para permitirme a mí hacer este tipo de reflexión, me he construido un espacio de privilegio al que me he permitido realmente escribir eso. Eso es un aspecto muy importante porque 5 años atrás hubiese sido imposible pensar que me iba a permitir escribir esto. Hay en scholars y pensadores de desastre y postdesastre y de lo que se llama crisis research y otro tipo de cosas, también se discute mucho la problemática de cómo construimos las nociones de crisis. Y las nociones de crisis también se construyen mucho desde esos espacios de privilegio y desde las normatividades que se desarrollaron, que son las comodidades del mundo moderno, de las sociedades contemporáneas y tal. Así que hay muchas veces que se utiliza esta reflexión para discutir que hablamos nosotros de crisis, pero hay gente que realmente nunca vivió la no crisis. Y son espacios que han existido ahí y que han perdurado muchísimo. Así que hay unos planteamientos también muy críticos a esos acercamientos sobre la crisis y sobre el desastre, que realmente en el que hemos construido que pues necesitamos un poquito, ¿no? Como no sé cuál al final quién era, que necesitamos un poquito de Estado, ¿no? Eso precisamente es quizás desde una posición donde ya nuestra comunidad, y ahí viene parte de la respuesta, ese sentido de comunidad está asociado a ese pertenecer a una sociedad definida por el Estado-Nación. Cuando han habido otros grupos, y eso es un poco lo que discute Arturo Escobar con el pluriverso, como una de las maneras de acercarnos a esta idea, que han habido subyacentes muchísimos grupos y muchísimas comunidades que no necesariamente para nada se formaron por la crisis, sino que han existido a pesar de que les han intentado borrar desde el principio con sociedades homogeneizantes a las que nosotros, digamos, en cierta medida participamos, ¿no? Y eso pues tiene que ver con la idea de lo unidimensional del sujeto moderno y tal. Así que permitirse ser un poquito multidimensional creo que es lo que también me ha permitido como trabajar con estas cosas, ¿no? Y volviendo a una de las lecciones quizás que preguntaba Raina, creo que iba a decir que tenía que ver con entender que lo personal o lo individual no se puede enajenar de otros, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta un poco y nos explica Edouard Glissant, escritor de Martinica, con un texto que se llama, un libro que se llama Poetics of Relation. Habla sobre la teoría de lo relacional y explica un poco sobre que la construcción del individuo es necesariamente y tiene que ser necesariamente con relación a otros. Y eso es lo que creo que también apela un poco los sentidos de cómo construimos comunidad, que no necesariamente vienen de aparatos o escalas que a lo mejor empiezan a despersonalizar. O sea que lo personalizar se construye con lo afirmativo de un grupo, con la participación de un grupo, pero siempre en relación a otros. Y eso yo creo que tiene que ver con algunas de las lecciones. Y para mí ahora o sea, yo estoy pensando en temas sobre las transiciones, esos son como dónde se encuentran y dónde están y cómo pensamos las transiciones y lo transicional, digamos, si es posible. O sea, posicionalidad, multiverso,
Relacionalidad. Habría un camino, a transicionalidad, habría un camino desde ahí. Yo que estaba cerrando también. Quiero decir algo muy... Las palabras. Algo muy corto, pero... y ahí vamos a cerrar. Pero no, es que me quedé pensando en la idea como tampoco es una pregunta, es solo un comentario de relación a la idea como de los común, como el diseño común o como la tierra común, como la idea de lo común y que en el fondo un poco iba como hacia lo que tú estás diciendo al final, como el privilegio que tú has tenido últimamente, algo que te has trabajado para tener el tiempo para pensar y como tener en el fondo el pensamiento común, que también es una cuestión que existía en el tiempo de Allende, cuando uno ve la batalla de Chile, parece que la parte 3, y escucha a los obreros hablando de una forma en que hoy día la gente no habla. O sea, hay un discurso, hay una construcción de pensamiento que se ha perdido, bueno, por todo lo que ya sabemos. Pero en el fondo también hay algo que es como la difusión, lo importante de generar conocimiento y de transmitirlo y que no es solo una cuestión material, sino que también es una cuestión como más inmaterial también. Eso. Sí. Un comentario, como para cerrar. Sí, bueno, sigamos pensando en el pensamiento común. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos. Gracias.